conversando sobre temas de actualidad. Yo sé que hay mucha gente que tiene ansias de escuchar a nuestro invitado, casi ya integrante activo del equipo, Miguel Andújar. Pero antes de eso, vamos a darle paso a Luis para que culmine con las noticias en el ámbito local en materia de combustibles. Luego vendrán los datos breves de Colombia. Yo sé que es un segmento que le gusta mucho a la gente. Pero Luis, cuéntanos, materia local, en energía, ¿qué ha pasado? Así es, Ignacio. En materia local, una muy buena noticia, decía que honestamente nunca había escuchado algo igual, y es que el gobierno anunció que el 1 de abril pasado contrató una cobertura, o lo que le llaman un hedge. Esto es para hacer contratos a largo plazo, en este caso de 3 años, de un precio fijo por el millón de BTU de gas natural, es decir, del gas natural. Esto es sumamente importante y Miguel nos podría abundar al respecto porque va a hablar de gas natural, pero es sumamente importante esta operación financiera porque nos garantiza una estabilidad en el gas natural. Para nosotros el gas natural, específicamente en la generación eléctrica, es muy importante porque ya hoy en día, de acuerdo a los datos breves de energía, estamos hablando de que las fuentes de la generación que proviene de fuentes de gas natural anda entre el 42 y 44%, dependiendo, eso Colón siempre nos lo va informando, de la energía inyectada en la República Dominicana, proviene el 42% de gas natural. Es decir, para nosotros ya el gas natural es demasiado sensible. Muy buena operación de parte del gobierno. Bueno, vamos a pasar a los datos breves de energía. Antes de eso, ya para culminar con los datos breves, entonces, en materia de combustible. Los precios se han mantenido iguales en cuanto a los combustibles locales, cual sigue siendo una muy buena estrategia de parte del gobierno dominicano, generando las deudas con los importadores y al mismo tiempo pagando y al mismo tiempo configurando un proyecto de normativa para crear el fondo, ese fondo que nosotros tanto hemos apelado y hemos pedido que se considere. Ya esto ha sido anunciado y el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES ha manifestado que para final de año entiende que habrán sometido un proyecto para un fondo para combatir esta volatilidad al alza de los precios de los combustibles y más cosas anunció. Bueno, los precios se mantienen iguales. Sin embargo, los precios del barril de petróleo subieron y bajaron, algo también un poco distinto, digamos. El precio que nos interesa a nosotros más, que es el de West Texas Intermediate, ese tipo de petróleo, el WTI, bajó de 73,66, que lo dijimos la semana pasada, a 72,91. Sin embargo, el Brent subió de 74,90 a 76,19. El precio promedio de la gasolina en los Estados Unidos también bajó ligeramente. Estaba en $3,44 y ahora está en $3,41. O sea, un poquito la baja, que es lo que estábamos hablando al principio, el por qué estas bajas. Recordemos que es por la variable delta. Esto es muy serio, señores. Miren dónde tiene repercusión. Si el gobierno no hace los ajustes con los importadores, para la semana que viene se estima que los precios locales serán, porque eso es algo que decide semanalmente el gobierno, los siguientes. Gasolina premium a 268,64. La gasolina regular a 257,50. El gasoil a 197,29. El gasoil óptimo a 218,93. El GLP a 144,85, cuando hoy lo tenemos a 127,10. Hasta aquí los datos breves en combustible. Nos dice Colón, datos breves en energía. Ante los datos. Bueno, como todos los martes, tenemos que la disponibilidad de generación promedio horario ha sido de 3.131 megavatios. La demanda de potencia horaria promedio abastecida en lo que va de mes, del 1 al 28 de junio, ha sido de 2.467 megavatios. Se mantiene la máxima que se registró el pasado miércoles 16 a las 10 de la noche de lo que es
de 2.952 megavatios. Eso fue el pico más alto horario que tuvo en lo que va de mes, casi 3.000 megavatios. Eso es bastante. Muy cercano, Colón, a la oferta que presentaste como el promedio. O sea, correcto, la disponibilidad promedio de generación de 3.131, que siempre debe estar por encima para poder abastecerla y no después. Es el tema del calor, ¿no? Claro, mientras más aumenta la temperatura, mayor es nuestra demanda. Es un factor muy importante a la hora de la planificación. Se han abastecido en lo que va de mes en cuanto a energía. Se ha abastecido una demanda de 1.657.887 megavatios hora. Entonces, las unidades de generación que han sido las que han aportado este abastecimiento según su tipo de combustible, tenemos que las unidades de generación en base a gas natural están en primer lugar con un 38.8% de abastecimiento. Las unidades que funcionan con carbón, recientemente se tiene en las páginas de los datos del organismo coordinador, que ya entró Itabo 1, que estuvo fuera de tiempo, y ya tenemos ahora un 34.1% del carbón. Las unidades hidroeléctricas están en tercer lugar con un 8.7%. Hay que decir que ha habido un buen caudal en los embalses que de nuestras presas, porque el país se ha mantenido lluvioso recientemente, eso es muy importante, y se le ha sacado buen provecho en cuanto al abastecimiento de energía hidroeléctrica. Después le siguen las unidades con fuel oil número 6 con 7.6%, las unidades eólicas un 7.4% del abastecimiento, las plantas fotovoltaicas un 1.9%, la unidad que funciona con biomasa un 1.2% y la unidad que funciona con fuel oil número 2, que esa es TG de Jaina, un 0.2% en lo que va de mes. Hasta aquí los datos breves en cuanto a energía. Excelente. ¿Cuánto? Muchas gracias, Colón. Adelante, Miguel. Miguel tiene una pregunta. Una pregunta, de Fuel 2, ¿cuál es el porciento? Fuel oil número 2. Ajá. 0.2%. Wow. Eso es bueno. Sí. La que está más alta es Fuel oil número 6, ya esa es 7.6%, que está en cuarto lugar. Las unidades que funcionan con Fuel oil número 6. Bueno, damos entrada entonces así a Miguel Andújar, que nos va a hablar del gas natural desde una perspectiva internacional. Miguel, coméntanos un poco sobre el recorrido del gas natural históricamente, desde una perspectiva internacional, por favor. Sí, Luis, muy buenas noches a todos una nueva vez. Yo comentaba con unos amigos la semana pasada, hablábamos de petróleo, el WTI, el Brent. Por lo regular yo me mantengo en ese tema cuando estoy hablando con amigos. Y me llegó la inquietud de que se habla mucho de petróleo, pero como detrás bastidores siempre tenemos el gas natural y porque no lo vemos en el día a día cuando uno se monta en su carro, echa la gasolina, ve el precio de la gasolina, como que no siente que a uno le impacta el precio del gas natural. Pero el gas natural tiene más incidencia en el día a día de la vida de nosotros de lo que la gente se imagina. Y por eso como que me motivé a hablar hoy del gas natural, desde su historia, la situación en los mercados y la incidencia para el país y la perspectiva. Mira, el gas natural tiene incidencia desde mucho antes de este milenio, pero era algo que se manejaba de manera regional. Inclusive antes de que se manejara de manera regional, en particular en los Estados Unidos, que es el segundo productor del mundo en gas natural, no se movía ni siquiera de un estado al otro. Tan proteccionista era el negocio del gas natural que no se movía de un estado al otro para que no hubiese competencia entre un estado y el otro. Ya luego, después de que se eliminaron sanciones y se eliminó la pieza legislativa del gas natural en el 1990, 90 creo que fue. Se dejó comercializar el gas natural a nivel regional. Sin embargo, todavía la producción de gas natural en los Estados Unidos se circunscribía a los Estados Unidos.
La producción de gas natural en Rusia se circunscribía a Rusia, lo mismo en otros países en Europa. O sea, era algo que se manejaba de manera regional. No obstante, con la masificación de los mercados, con nuevo hallazgo de gas natural, principalmente en los Estados Unidos y en Rusia, se presenta el excedente de gas natural. Entonces empiezan las políticas de los principales países del mundo a impulsar el consumo de gas natural, a impulsar el consumo de gas natural, pero al mismo tiempo interconectar los mercados. Y lo que le llamamos clásico en los libros de texto, como dicen, libre mercado. O sea, oferta y demanda sin cero intervencionismo, cero control de los gobiernos. Entonces pasa del 1992, el precio del gas natural pasó de $1 el millón de unidades térmicas británicas a $10 a finales del 2000, para luego pasar a $2 a finales del 2001. O sea, estamos viendo la volatilidad del gas natural. Hablamos mucho del petróleo y su volatilidad, pero el gas natural no se queda atrás. Y esto tiene que ver mucho por la sensibilidad de los precios hacia el clima. O sea, el petróleo tiene el factor geopolítico, tú tienes el factor de la OPEC, que si va a producir más petróleo, que si va a cortar su producción, tú tienes el factor transportación, el costo de flete. Sin embargo, el gas natural se circunscribe a dos costos. Lo primero, al productor, que decide cuál es el precio que quiere vender, aunque suene descabellado. El productor simplemente, sin tener un cartel, ellos tienen control qué cantidad van a producir y a qué precio ellos quieren producir para que les sea financieramente eficiente. Y el segundo es el clima. Pero con el problema o la disyuntiva que, contrario al petróleo, como tú decías ahorita, la temporada de verano, cuando se maneja mucho, bueno, sube el petróleo porque el catalizador es la gasolina. Sin embargo, para el gas natural, el precio lo afecta en temperaturas extremas, tanto en el calor como en el frío. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Europa y principalmente Estados Unidos y Europa, el gas natural es el principal proveedor de energía eléctrica, más de un 40%, la generadora eléctrica. Entonces, cuando tú tienes mucho calor, como se están presentando ahora temperaturas altas en los Estados Unidos, la gente utiliza más los aire acondicionados, consume más en la casa, sale menos, pero consume más en la casa. Entonces, se requiere de más gas natural. Lo contrario también para el frío. Con temperaturas extremas en el frío, tú tienes que la gente utiliza mucho más la calefacción. Tú tienes el aceite de calefacción, que que es un derivado del petróleo, pero la gran parte de la calefacción, tanto en Europa como en los Estados Unidos, es vía gas natural. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema, pero nos afecta de una manera u otra porque estamos viendo una oferta y demanda. La situación de los mercados ahora mismo, como todo, yo escribí un artículo la semana pasada hablando de que el gas natural ha ido al compás de la inflación. El petróleo al alza, gasolina al alza, el gas natural no se queda atrás. Y tiene que ver mucho, primero, porque la oferta se ha dinamizado más de lo que se esperaba. Sin embargo, tiene que ver mucho con la logística. Al ser un mercado igual o hasta más conectado que el petróleo, hoy vemos cosas que pensábamos que iban a ser descabelladas, diría yo, 10, 20 años atrás, que es transportar gas natural desde los puertos de Luisiana hasta Alemania. Eso era inconcebible, sobre todo cuando sabemos que hay tuberías conectadas directas desde Rusia que pasan por Europa completa. Pero eso te da una idea de la situación que hay, el hambre que hay por consumir gas natural en el momento. Y entonces tenemos una situación muy delicada porque tú le añades a eso el costo de transportación para toda materia prima hoy en día, que es muy alta. O sea, es una situación difícil. Entonces, la semana pasada terminó, para que tengamos una idea, para el pico de la pandemia, el gas natural estaba en 1.34, 1.40, alrededor de 1.34,40 los millones de unidades térmicas británicas, y para hoy está por encima de los 3.63. O sea, estamos hablando que casi 3 veces el precio. O sea, hablamos del petróleo, pero diríamos un 200% el aumento
prácticamente en menos de un año. O sea, un país que sea netamente importador de gas natural no puede aguantar ese tipo de precios, y sobre todo literalmente en asunto de 3 o 4 meses. Volviendo a lo mismo, no se esperaba que la demanda se aumentara tan rápido, lo mismo que pasó con el petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que a uno le preocupa, tanto en el plano nacional como internacional, es que una de las grandezas, y eso lo hemos discutido muchas veces, que hemos aplaudido mucho la implementación de energías limpias, energía eólica, energía solar. Sin embargo, uno de los atractivos de la energía limpia es su precio. Se ha vendido el gas natural como el puente entre las energías las que contaminan más y las energías limpias. El gas natural entre las no renovables es la más limpia, diríamos, o la menos contaminante, para ponerlo así, porque emite metano, pero también emite dióxido de carbono un 40% menos que el carbón y un 35% menos que el petróleo, pero sigue emitiendo monóxido de carbono. Sin embargo, el principal atractivo del gas natural es que es mucho más barato relativamente hablando. Por eso hemos visto, como no hemos movido, por eso le pregunté a José ahorita qué cantidad utilizamos en Fuel Oil 2. No hemos movido de derivados del petróleo a derivados al gas natural, lo cual se aplaude. Sin embargo, la preocupación sería, eso aplica, vuelvo y repito, tanto en el plano nacional como internacional, que como algo popular se dice, uno no puede poner todos los huevos en una canasta. Eso funciona en el mundo financiero y en las economías. O sea, si uno pone, hoy en día creo que estamos en 38-40% de generación de gas natural, correcto. Y el mundo, irónicamente, está más o menos más o menos ese por ciento, 40-35% de la energía de los generadores de energía son gas natural. Entonces, ya a medida que la gente va consumiendo más el gas natural, tú vas perdiendo ese atractivo. No sé si me doy a entender. O sea, el gran atractivo era, bueno, había poco consumo de gas natural, abundaba el gas natural. Ahora, a medida que pasa el tiempo, se va consumiendo más gas natural, no tan solo en los países desarrollados, en América Latina también, por política de los mismos países vamos a decir, primer mundo, el G7. Pero algo que yo diría que sería preocupante y que enseña qué tanto dominio tienen en los mercados los productores de gas natural es que se estima, de acuerdo al Departamento de Energía, del Departamento Internacional de Energía, que existe abastecimiento de gas natural para los próximos 50 años. Pero el detalle no está ahí. El detalle es que ellos no producen al ritmo que se está consumiendo. A modo de especulación, yo diría que hasta cierto punto se adrede para manipular los precios. Entonces, teniendo esa situación, tenemos que tener en cuenta eso, pero también tenemos que tener en cuenta con el gas natural los pros y los contras. Entre los pros está que sí es más limpio que el petróleo, no estamos moviendo los derivados del petróleo, es mucho más fácil de transportar, ojo con eso, mucho más fácil de transportar siempre y cuando uno tenga la infraestructura. Si no está la infraestructura, entonces se complica más la cosa. El costo de transportación es más o menos igual al del petróleo. Entre las cosas malas que se encuentran, o los contras, es que sigue siendo una energía no renovable, contamina, y el mercado es mucho más, yo diría, se puede manipular mucho más fácil que el mercado del petróleo, además de que es mucho más volátil por la sensibilidad del clima y volátil porque los productores de gas natural tienen mucho más control de la producción que los del petróleo. Luis, tú mencionabas ahorita la OPEP, y la OPEP, independientemente de que trace una pauta, ellos entre sí se engañan. Ahí, por ejemplo, Irán se encuentra en una situación distinta a la que se encuentra México. Entonces uno quiere una cuota y el otro la otra, y termina uno produciendo más que el otro, aunque acordaron un término medio. En el gas natural eso es muy difícil pasa. O sea, sin tener ningún cartel, ellos se ponen de acuerdo, porque vienen de experimentaron el desplome de los precios, y diría yo que aprendieron de sus errores. Y pasando a la incidencia del gas natural, también está
como todo, el tema geopolítico. O sea, el tema geopolítico, tú tienes un país como Rusia que juega, diría yo, ajedrez con Europa. El 40% del gas natural de Europa viene de Rusia. El 40% del 35-40% del gas natural, de la energía que se utiliza para el invierno, para la calefacción en Europa, viene de Rusia. Rusia sabe eso. Rusia tiene las tuberías que llegan directo a Europa y ahora se está terminando una segunda tubería que es el Nord Stream 2, que duplicaría la producción. Entonces, eso los países como Estados Unidos e inclusive países de Europa ven eso con cierto recelo y con cierto peligro. No sé si ustedes recuerdan que una vez en medio de la discusión de que si Ucrania iba a pasar a ser parte de la OTAN, Rusia cortó el abastecimiento de gas natural a Europa en medio del invierno. Y era un asunto simplemente para mandar un mensaje. Entonces, se juega mucho a la geopolítica, se juega mucho al chantaje. Y en medio de esos chantajes, uno puede ser afectado porque hay que ser realista. Nosotros no producimos gas natural. Nosotros dependemos de las fluctuaciones de los precios y dependemos de lo que otro país decida. Miguel, quizás tú no sé si lo escuchaste en otro programa. Aquí se está en un proceso de licitación para adicionar una planta de generación de 800, o sea, 2 generadores de 100 megavatios cada uno para un total de 800 megavatios que va a funcionar a gas natural. A gas natural completo. Entonces, eso le añadiría más a la matriz de energía al gas natural. Exactamente, a las unidades que abastecen producen en base a gas natural. Así es. Miguel, es muy bueno que hagas esta reflexión para nosotros, porque desde hace mucho tiempo en este país solamente se han escuchado las bondades del gas natural, y tú lo has dicho muy bien, tiene las bondades, porque dentro de los combustibles fósiles es uno de los más limpios. Eso es bueno, tiene menos emisiones, también pues los precios pueden ser mejores. Pero no se habla normalmente de la parte negativa. Como todo en la vida tiene una parte buena y una parte mala. Entonces, como todo en la vida, para poder combatir las partes buenas y malas, hay que buscar el equilibrio, que en este caso es la diversificación. La República Dominicana va por buen camino de diversificación realmente. Eso nos lo dice el mismo Colón con los datos breves que todos los martes nos trae. Ahí vemos cómo vamos bien, las renovables siguen subiendo y así mismo como van variando todas. Sin embargo, tenemos que tener un poco más de cuidado, incluyendo desde el aparato gubernamental, de hasta dónde queremos depender del gas natural, hasta dónde se puede tornar un poco riesgoso depender del gas natural, porque nosotros estamos aquí hablando del gas natural como si fuéramos productores de gas natural, pero para nosotros el gas natural es un commodity igual que el gas licuado de petróleo, que los combustibles fósiles normales. O sea, lo único que es distinto realmente y que nos saca de estos riesgos son las fuentes renovables, las cuales se están apoyando. Es cierto, vamos muy bien, pero no nos confundamos, porque es que siempre noto mucha euforia y confusión de muchas personas que incluso creen que el gas natural es una fuente renovable de energía, y el gas natural es una fuente gaseosa fósil, combustible fósil, con sus emisiones, con todo, pero es de los más limpios. Y tenemos ese tema de precio que Miguel ha expuesto excelentemente. Tenemos que tener en cuenta, porque también se nos comenta, ¿no?, que los precios de gas natural, bueno, es tanto así, esta situación de los precios del gas natural, que el gobierno contrató el hedge, la cobertura. ¿Pudieras ya, para culminar, comentarnos un poco tu punto de vista, Miguel, sobre la cobertura que acaba de contratar el gobierno por 3 años, por favor? Sí, mira, de verdad para mí eso fue una grata sorpresa. Yo tengo sin exagerar, más de 10 años, por la naturaleza de mi trabajo,
preguntando de manera genuina, sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de agenda detrás, ¿por qué no utilizamos hedge? Hay uno de las cosas que la gente se confunde, cree que los pisos bursátiles están simplemente para lucrarse o para especular. Están ahí también para que otra persona absorba el riesgo, y ahí es donde el inversionista entra. Eso es lo que se hace con un hedge. Yo comentaba fuera del aire, creo que con Luis, sobre lo que hacía México o lo que hace México con el petróleo. México todos los años es un hedge y tiene un equipo técnico para cubrir, ya sea a la baja o a la alza, dependiendo si ellos van a producir poco o mucho petróleo. Entonces, en el caso de nosotros, que somos importadores de gas natural, de petróleo, de gasolina, siempre me he preguntado por qué no hacemos un hedge. Y sale, no virtualmente, no sale gratis, pero te da consistencia en tu presupuesto. Pues yo no sé si ustedes se dan cuenta, cuando se hace el presupuesto se hace en función a la proyección del precio del petróleo, del precio del petróleo, de acuerdo a lo que dicta el Fondo Monetario Internacional. Pero sabemos que no, la historia siempre termina así. Entonces, el hedge te da el derecho a comprar a X precio, un precio en particular. La ventaja del hedge es, imagino que lo hicieron así, no vi ese detalle, si fue vía opción o contrato, pero imagino que fue vía opción, es que tú no pagas por el precio completo, tú pagas derecho a comprar a X precio. Y ese precio va a depender de la volatilidad de la materia prima, en este caso el gas natural. Entonces, cuando uno ve los detalles, lo que se ve, lo que publicaron, para mí fue espectacular, porque estamos hablando de, se ejerció un derecho a comprar 80% de lo que se va a consumir este año a un precio de $3.25, el 60% de $3.25 también, y en el 2023 sería el 40%. Ya hoy el gas natural cerró en $3.63, ya de antemano es ganancia, o sea, y es ganancia. Ahora bien, como todo es un riesgo, vamos a decir que el gas natural baje de precio. Bueno, en el peor de los casos, simplemente perdimos el precio que se pagó por esas opciones. Por eso yo siempre me he encontrado súper descabellado que nunca se utilizara. No sé si se ha utilizado previamente, pero nunca se había anunciado. Me imagino que nunca se ha utilizado. Sí, pero aunque baje, es muy bueno que lo tengamos porque podemos hacer proyecciones económicas. Exacto. Y nuestro presupuesto puede ir de manera más acertada. Bueno, señores, lamentablemente tenemos que irnos. Ha llegado el momento de terminar el programa. Muchas gracias a mis compañeros Ignacio Matos Ramírez, José Colón Contreras y asimismo a nuestro invitado de honor, Miguel Andújar, analista dominicano radicado en los Estados Unidos, asesora precisamente las inversiones en materia de combustibles. Muchas gracias, Miguel. Bastante buenas, bastante útiles todas las explicaciones que nos han dado. Bueno, señores, escucha, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que estamos en nuestras redes, en nuestro Instagram, Energía, Combustibles y Más. Y este programa, al igual que todos los demás, pueden encontrarlo en YouTube, en el canal de Sol FM. Su programa Energía, Combustibles y Más se despide hasta el próximo martes. Consumidores de actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, Combustibles y Más, para orientar a toda la sociedad. Energía, Combustibles y Más, aquí estamos para decir la verdad.